Ya estamos en contacto con el concejal y presidente del bloque de concejales del peronismo lujanense, de Fuerza Patria, porque desde allí se impulsa un proyecto de resolución solicitando informes sobre el otorgamiento de créditos hipotecarios de parte del Banco Nación a funcionarios políticos y también a personas políticamente expuestas, como el caso del concejal lujanense Alexis Hassem, que sacó un crédito en marzo del año pasado por más de 220 millones de pesos y además tiene en una situación igual de favorable a su madre. Joaquín Martucci está con nosotros. Este proyecto de resolución lleva su firma y también la del resto de los integrantes del bloque de Fuerza Patria, y ya lo podemos saludar. Bueno, ha sido un verdadero escándalo de alcance nacional y con su anclaje local por la gran cantidad de funcionarios muy importantes, además, de la Libertad Avanza, que accedieron a estos créditos subsidiados, a estos créditos muy favorables, para, en algunos casos, se denuncia comprar casas en countries por 200, 300, 400 mil dólares, muy alejado de la realidad de tantísimas personas que no tienen acceso a una vivienda. Ante la explosión del escándalo nacional y su anclaje local por el crédito de el edil Alexis Hassem y de su madre, también ambos beneficiados en marzo del año pasado, esta resolución, ¿a qué apuntan? ¿Qué pretenden tener en la mano como información? Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es juntar la información para saber si hubo un trato preferencial, si hubo una discriminación positiva para que el concejal tuvo un trato especial en ese sentido, y para eso necesitamos datos, necesitamos informes, necesitamos información. Entonces, en ese sentido es donde nosotros pedimos los informes, y también lo que él ha dicho públicamente, ¿no? Que dijo que bueno, que le daba el scoring, que se podía, que no había problema, que le daba para más y demás. Bueno, nada, en ese sentido, y lo que él hizo público al momento en el cual salió la cuestión, nosotros le estamos solicitando esos informes, que no tiene nada de malo. Ahora, lo que sí vemos es que claramente frente a la política económica nacional, a un gobierno que ha actuado con una soberbia desde el primer momento, que ha beneficiado los principales intereses económicos concentrados de este país y demás, y te encontrás con un montón de desde la soberbia, manejos en donde pasan estas cosas, lo del 3% de Carina, lo de los créditos hipotecarios, las casas de Adorni, la escribana que dice, que no dice, que le prestaron, que le dieron, que no sé qué. Digo, también uno se encuentra con una situación en donde claramente se creían impunes a un montón de cuestiones, y creo que bueno, nada, nosotros tenemos que poner los puntos sobre las íes y también hablar de lo otro, ¿no? Del daño que están haciendo al pueblo argentino, de la falta de planificación en algunos temas, del desmanejo profundo de muchas de las cuestiones que estamos viviendo. Hoy, digo, hay un tema severo a nivel nacional con los colectivos, hay un tema severo a nivel nacional con el acceso a terrenos y vivienda, hay un tema severo en donde nosotros vemos que cada vez vivimos peor, los costos de vida, el aumento de la nafta, digo, y así podría seguir mucho tiempo, y enfrente a eso te encontrás con diferentes manejos y diferentes cosas que vos decís, che, bueno, la verdad que da un poco de bronca, de molestia, y en definitiva, en este sentido, el problema es profundamente las decisiones de gobierno, y el problema es económico, es las decisiones económicas de este gobierno. Bueno, y más allá de todo lo que sucede, ¿no? En este contexto, que el banco de todos, como es el Banco Nación, al que decían querer venir a privatizar porque todo lo del Estado no sirve, es una basura y tiene que estar en manos de los privados, que otorgue créditos de 200.000, 300.000 y más de 400.000 dólares, no parece para el acceso a la vivienda de cualquier ser humano laburante común y corriente que está alquilando, que está viviendo en lo de la mamá o el papá, porque una vivienda de 200, 300 o 400.000 dólares
no es para cualquier argentino promedio. Promedio, y también con el tema de la vivienda, ¿viste? Nosotros, digo, y ahí también, ¿viste? Retocar y repensar en cómo se intenta desde la política pública intentar resolver algunas cosas. Nosotros, digo, tenemos un lote con servicio frenado por el gobierno nacional, tenemos el centro ambiental frenado por el gobierno nacional, porque no hay plata, porque esto, por lo otro, y después, digo, y que también esto, nosotros no somos investigadores, no somos fiscales, no somos jueces, la justicia va a resolver lo que tenga que resolver la justicia, porque nosotros respetamos o no judicializamos la política, no queremos mediatizar la política y demás. Ahora, lo que vemos es una gran irresponsabilidad y una gran soberbia de manejo de temas. Entonces vos tenés un montón de cosas, frenar al gobierno nacional porque no hay plata, y después tenés la decisión política de entregar préstamos con subsidios. Digo, y ahí me freno. Digo, después está bien otorgado o mal otorgado. Digo, lo haremos con el análisis de la documentación que tengamos. Pero nosotros tenemos hoy, y le sacan 78.000 pesos a la gente de Potenciar, que eso impacta directamente en la economía de todos los vecinos y vecinas de Luján. Porque no van al almacén, porque no van al kiosco, porque no se compran lo que se tiene que comprar, porque los pibes no se compran los útiles escolares, porque los padres no pueden comprar la comida todos los días. Digo, de eso se trata también. Y de como están alineados con el poder económico centralizado de este país, se creen que son impunes y que pueden hacer cualquier cosa. Joaquín, y ahí también está el punto. Sí. Entre uno de los artículos de esta resolución, que se trata el lunes, ¿correcto? Así es. Está pedir a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la información que figura en el expediente que ahí se inició, ¿no? En diputados. Entiendo que a través de la presentación de Paulón. Diputados. Claro, todo arranca en diputados, un diputado empieza a hacer pública esta situación, en donde nosotros no sabemos qué información contiene ese expediente, en donde también lo tenemos que pedir, porque también tenemos que saber, a ver, bueno, qué hay, qué no hay, figura, no figura, tenemos, cuál es el crédito, cómo se manejó el monto, y demás. Y después también le pedimos al mismo concejal que acerque la documentación que reafirma lo que dijo públicamente, así también, bueno, nada, vamos esclareciendo un poco esta situación. Ajá. Para ver cómo seguir con el tema. Y después también el rol del periodismo es muy importante. Digo, el periodismo va a seguir investigando sobre este tema. El rol de la justicia es muy importante, en donde va a seguir investigando sobre este tema. El rol de diputados también es muy importante, que va a seguir trabajando sobre este tema, y veremos cómo sigue también. Ajá. Pero por un lado es pedirle este informe a la Cámara de Diputados y también pedirle el informe al propio Hassem para que dé a conocer los datos concretos de cómo fue la operatoria, qué requisitos le pidieron en el banco para obtenerlo. Totalmente. Y después te enterás que sacan una resolución para que funcionarios puedan acceder. Digo, un funcionario tiene un rol de 4 años de mandato como máximo, en caso de ser reelecto, 8 años de mandato como máximo. Nada, digo, de esclarecer el tema. Pero sí, claramente se da en un gobierno que te quita los medicamentos por el PAMI, que no le paga las prestaciones a los médicos. Y el problema central de esta situación es económico, es las decisiones de gobierno económica que toma, que son los que generan la pobreza, que son los que generan la falta de medicamentos en nuestros adultos mayores, que son los que generan la falta de terrenos en nuestra población, la falta de un acceso a una vivienda. Y por el otro lado ves este tipo de cuestiones. Ves el escándalo de Adorni, ves el escándalo de Karina con el 3%, el escándalo, y así de corrido, ¿viste? Entonces te encontrás con una situación muy compleja, muy compleja. Joaquín, además, ¿evalúan, en caso de que la situación y la información que puedan recabar a partir de este proyecto, conformar una comisión investigadora o una comisión especial? ¿De qué hablamos en ese caso? Claro, ahí digo, es la facultad que tiene el Consejo Deliberante, ¿no? De creación. Entonces nosotros, en caso de ver la documentación y si corresponde, y si consideramos adecuado, y si conseguimos los 14 votos que se necesitan y demás, se avanzará en una comisión investigadora. Y pues también eso, digo, hay un reglamento, hay normas de procedimiento en el Consejo Deliberante y demás que nosotros tenemos que respetar y continuar en ese camino. Ok.
Bueno, has trabajado en un banco, hay que decirlo. Sí. Has trabajado mucho tiempo, varios años, ¿no? Sí. En Banco Credicop. Así es. Así que es un tema que ¿Es entiendo. normal? ¿Es normal que se otorguen semejantes montos? La verdad que no. Pero bueno, nada, también por eso pedimos los informes que pedimos. Porque una cosa es a un empresario, a una industria de dimensiones importantes, con una facturación y con un respaldo grande. Ahora, 200, 300, 500 mil dólares hacia un particular es llamativo, con esta cuestión también de que se modificó internamente la normativa para que funcionarios, que como bien marcabas, pueden tener a lo sumo 4 o como mucho 8 años garantizados de un buen ingreso, que tampoco debiera ser un gran ingreso, porque tampoco es que los funcionarios cobran millones y millones, a veces cobran más, los legisladores, cobra más un senador que un ministro de la nación, por ejemplo, ni que hablar que un concejal, y semejantes montos para esos sueldos que no son todo lo abultados que alguno puede imaginar, parecen incongruentes. Sí, a ver, también es eso, ¿viste? Uno, por eso queremos el detalle de la operatoria para poder verlo y a poder analizarlo como corresponde. A nosotros nos parece central eso, y además nada, que se hicieron públicas declaraciones en donde dijeron, che, no, la verdad que me daba el score y me daba más alto, bueno, joya, que te dé más alto, presentarnos los papeles, lo miramos y chau, no hay problema. Digo, nosotros no tenemos drama en eso, pero queremos ver la documentación pertinente para poder saber qué es lo que sucede. Y con el mismo criterio que te lo decía al principio, nosotros no somos fiscales, no somos jueces, digo, eso se encargará la justicia. Lo que sí queremos saber es, bueno, si hubo un trato preferencial o hubo algo que nos llame la atención. Hoy lo que vemos y lo que tenemos a la vista son notas periodísticas, digo, de investigaciones muy, muy buenas. Tenemos un gnosis bancario y tenemos un dato de deudores del BCRA. Digo, hasta ahí llegamos, que es lo que hay dando vuelta en lo público. Entonces, bueno, nada, también necesitamos dar documentación y hacer administrativamente correcto dentro de lo que nos confiere la normativa del Honorable Consejo Deliberante, y para poder seguir trabajando este tema. Dentro de la información que solicitan que proporcione el concejal Hassem, ¿estará también que muestre qué compró con este crédito? No, ahí a ver, también es eso, un crédito hipotecario va contra una hipoteca. Entonces, bueno, nada, queríamos ver un poco de qué se trataba la cuestión, ¿no? Y en ese sentido poder analizar lo que había sucedido en este operatorio inmobiliaria. Fin, digo, no hay mucho más que eso. No pero se podía sí construir también, o comprar, se podía construir con este hipotecario, se podía construir su casa o comprar una casa ya construida. Esta segunda opción es, por la información que uno tiene, lo que ha ocurrido. Después, claro, nosotros eso es lo que necesitamos, es documentarlo. Digo, que sea una información fehaciente. Claro. Digo, a nosotros eso nos llega por las notas periodísticas y lo que va surgiendo de las notas periodísticas. Nosotros eso no lo puedo ni afirmar ni negar, claro. no lo sé, no lo tengo documentado. Entonces, también se da esa situación en donde estamos frente, una nota dice una cosa, otra nota dice otra cosa, periodistas plantean por un lado que está en la denuncia, otros periodistas no dicen, no mencionan. Entonces, bueno, nada, tenemos que recabar información. Este es un momento para informarnos y tener información detallada de esta situación. Y ahí, bueno, nada, vamos a avanzar en ese camino. Ok, y respecto a la situación de la madre de Hassem, que obtuvo un crédito de montos bastante similares, más de 200 millones de pesos, ¿también se pone la lupa ahí? A ver, en el principio la denuncia del diputado Pablón es sobre los créditos que superan 100 millones de pesos. Sí, 100 millones de pesos. Viste que agarró esos 1.400 créditos y fue viendo quiénes estaban dentro de ese abanico. Ahí, sí, porque el diputado... cómo sigue el camino más judicial sobre ese tema. Porque digo, nosotros no
no estamos para, digo, si bien es un familiar directo y demás, bueno, tenemos que ver la situación puntual y ver cómo avanza este tema. Ok, porque claro, lo que ha llamado la atención, ha contado Paulón, bueno, ha charlado aquí con nosotros, lo hemos podido entrevistar en el programa, Ah, y él marcaba que el promedio, el monto promedio de los créditos son entre 60.000, o sea, entre y 60 80. y 80 millones. Entonces Sí, más sorprende o que menos. haya muchos de 200, 300, 400 millones puntualmente a Sí. funcionarios y legisladores libertarios. Para eso, y también ver digo, y en esto también ver las garantías que ponen a disposición, cuáles son las garantías de pago sobre el Banco de Nación y demás, y creo que hay que hacerlo y hay que mirarlo puntillosamente para ver cómo sale y cómo da esa información, que para nosotros también es clave. Y después hacer lo que nos corresponde hacer, digo, en ese sentido. Digo, si hay que crear una comisión especial, se creará una comisión especial, si hay que crear una comisión investigadora, se creará una comisión investigadora y trabajaremos fuertemente para desandar esta cuestión. Pero ya te digo, esto pasa en un gobierno que acuerda con el poder económico concentrado de la Argentina y se creen impunes, se creen impunes. Lo vemos en la casa de Adorno y lo vemos en Carina, lo vemos en estos créditos hipotecarios para altos funcionarios del gobierno. Digo, lo vemos ahí. Joaquín, Digo, gracias también por sabemos que al atendernos. momento de otorgamiento del crédito, Hassen no era concejal. Digo, también lo vemos. Y eso está. Digo, porque lo sacan en marzo del año pasado, no era Sí. ni candidato. Entonces digo, también tenemos que ver la película completa. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo es pedido de información, en principio. Y después de esa información analizaremos cómo seguir y cuáles son los pasos a seguir. Clarísimo, Con muchas mucha gracias. cautela, con mucha responsabilidad y sabiendo que esto, no somos fiscales, no somos jueces, no somos investigadores, pero vemos una situación que por lo menos nos llama la atención, de algo irregular. Bueno, nada, veamos a ver cómo avanza. Un abrazo, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, abrazo grande y saludo a toda la audiencia. Joaquín Martucci, presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria.